Vamos a continuar con los estudios comparativos con el enfoque y el criterio astrológico del astrólogo y colega Robert Hans, en la que en esta oportunidad nos indica en las entrevistas que le hicieron sobre el sistema de casas de signos enteros en la astrología occidental. Pues bien, hay que comprender que este sistema de casas de signos enteros, sistema de casas iguales, y otros sistemas pues son antiguos, es un enfoque de la realidad de aquel entonces en la que no correspondía exactamente con la visión real, en tiempo real, de lo que sucedía en el nacimiento de un ser humano. Los signos enteros, las casas de los signos enteros, utiliza al signo que ocupa el ascendente cuando asciende el signo y que se le llamaba pues que correspondía con la casa uno. No interesaba el grado en la que se encuentre el horizonte en el signo que ascendía por el este. Solo interesaba el signo que asciende y suficiente con ello lo relacionaban con la casa uno. El siguiente signo corresponde a la casa 2, el siguiente signo a la casa 3 y así sucesivamente. Ahora, las casas donde empieza el signo terminan con este, siendo un signo igual a una casa. Pero ¿qué sucede? Que hay latitudes, tanto en el norte como en el sur, en que por la posición topocéntrica de la ubicación de la persona que ha nacido, las casas, o sea, los sectores sensitivos, son más amplios en unos casos y más pequeños en otros. Cuando son amplios a veces abarcan dos signos y cuando son pequeños hay dos casas, sus cúspides que están en un solo signo. Entonces no se cumpliría ahí esto de los signos enteros, que basta que es un signo, es una casa. Probablemente eso, los cálculos de esa forma, pues son cuando los nacimientos están muy cerca al ecuador, en la que el signo y las casas casi son semejantes. Pero las latitudes van de 0 a 90 grados. Entonces no es aplicable este sistema muy antiguo, no tiene evidencia en la realidad. Basta ubicar algunas cartas astrológicas de nacidos encima de la latitud 30 o 40 y contrastarlos con la realidad en la que viven estos seres humanos. Esta investigación se puede hacer, este experimento, y vamos a ver pues que no tiene ningún sentido. O sea, la astrología basado en ese enfoque es muy superficial y especulativa. De igual forma con ese sistema antiguo de las casas iguales, en la que la eclíptica la dividían en 12 sectores de 30 grados cada uno. Un poco a diferencia de los que se dividían los signos enteros. Es decir, bastaba que salga un signo, no interesaba el grado en que esté y era la casa primera. De igual manera también esto de las casas iguales no se da, y esto Morgan de Villefranche y otros astrólogos geniales pues han evidenciado de que esto es una especulación mismo de la astrología sin base ni astronómica, ni cosmográfica, ni en la realidad. Y esto lo decía pues ese Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, en la que salió el primer sistema de casas iguales a partir del ascendente, y otros astrólogos como Betius Valens, que aún no estaba influenciado por el tetrabiblos de Ptolomeo, también pues tuvo este enfoque de considerar el grado del ascendente y de ahí contaba 30 grados para cada casa. Sistemas que ya pasaron de moda, sistemas que no tienen evidencia en la realidad y que algunos astrólogos y supuestamente el colega Robert Hahn utiliza los de signos enteros, que no tiene pues ningún sentido que para ser usado en una astrología moderna, científica y profunda como debe ser. Hay otro sistema de casas desde la antigüedad que se han ido pues perfeccionando y desarrollando diferentes métodos de cálculo de casas. Pero hay que considerar que estos cálculos obedecían a la matemática de ese tiempo y muchas veces no respondía a la complejidad de un fenómeno astronómico o astrobiológico que hoy se da en la actualidad.
Y hay muchos sistemas de domificación. Por ejemplo, tenemos en la división espacial, tenemos el de Campanus, Giovanni Campanus en el siglo XIII, que coincide un poco con el de Porfirio en el siglo III, que fue el primer sistema de casas desiguales, tomando en cuenta un poco las latitudes y las longitudes del nacimiento. Claro, el sistema de Porfirio divide la eclíptica que es el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra aparente, en cuadrantes desiguales a partir de los puntos cardinales, el este, el sur, el oeste y el norte, o el ascendente, medio cielo, descendente y fondo de cielo. Y cada cuadrante a su vez es dividido en tres sectores iguales. Eso es lo que el enfoque de Porfirios, tratando de acercarse y explicar el cálculo de las casas astrológicas antiguas. Campanus, ya en el siglo XIII, que es muy parecido a las cúspides de Porfirio, que a veces coincidían en la casa primera, en la casa cuarta, en la casa séptima y la casa décima, porque son los puntos cardinales, pero Campanus toma como referencia la primera vertical en lugar de la eclíptica. Por primera vez se tiene en cuenta el lugar de nacimiento de la persona y las coordenadas locales cobran una importancia ya, o sea, ya estamos acercándonos a la ubicación real del ser humano sobre la superficie de la Tierra. Anteriormente eran simplemente las orientaciones en cualquier lugar de la esfera de la Tierra sin considerar el punto topográfico. Pero bien en el siglo XV, Johannes Müller Regiomontanus y eh, nos expresa y nos da pues una modificación del sistema de Campanus, ya se basa en el movimiento de rotación de la Tierra diario, que se está acercando a la visión real del ser humano. Y en este caso ya toma en cuenta como referencia el ecuador celeste y divide en sectores iguales de 30 grados cada uno, proyectándolos sobre la eclíptica. Fue muy popular este sistema de regiomontanos en el año de 1800 y aún actualmente se sigue utilizando. Pero dense cuenta de que ya al tomar en cuenta el ecuador celeste, estamos tomando ya una visión en la que tomamos el ecuador celeste, que es proyección del ecuador terrestre, y la eclíptica. Entonces se está viendo una evolución en el cálculo mismo. Ya en el siglo XVII, con el gran astrólogo, médico y matemático Jean-Baptiste Morin de Villefranche, él toma en cuenta ya la latitud geográfica, divide al Ecuador en sectores iguales y tomando los polos de la eclíptica como focos para establecer 6 círculos máximos que seccionan al Ecuador, estos puntos los interacciona o los traslada al zodiaco y halla pues las cúspides de las casas. Ya se acerca un poco más a la visión topocéntrica que fue desarrollado ya en el siglo XX, por la década de los 60, por el investigador Wayne Porridge y Nelson Page, que es un sistema en la que se basa específicamente en el movimiento del lugar geográfico. Ya estamos tomando en cuenta la cuestión real del problema, ya el hombre como punto y centro del universo, en la que se toma en cuenta la rotación de la Tierra y también la traslación. Pero si comparamos este enfoque ya real del sistema astronómico en relación a aquel sistema antiguo y tradicional, como el de los signos iguales y las casas iguales, pues tiene una diferencia increíble y de todas maneras en la práctica astrológica pues no podría entrar en una visión científica en la actualidad con ese sistema muy antiguo del cálculo de las casas. Por eso de que ya el sistema topocéntrico en la actualidad es el sistema de casas en donde ya resolvió el problema de las casas. Matemáticamente comprobable y astronómicamente realizable. Porque toma en cuenta no solamente la rotación de la Tierra, sino también el punto donde el individuo nace y el movimiento que este centro, este lugar topocéntrico experimenta que en base a la rotación de la terrestre, que forma un cono de rotación. Este cono es tomado como referencia para el cálculo de las cúspides. Y al tener su eje
un punto exacto donde encuentra el observador, la distribución de las casas que se ve da una perspectiva totalmente topocéntrica. Y como el que rota es el ser humano a una velocidad uniforme, entonces la división del espacio es la misma que la división del tiempo. Vamos a ver de que al tomar en cuenta esta misma rotación, vemos que las casas es función de tiempo, no de espacio. De tal manera que podemos comprender con esta pequeña exposición que estoy haciendo que ya hay que dejar de trabajar con sistemas antiguos, de los signos enteros, los signos iguales y otros enfoques, pues que no van a dar respuestas científicas a una astrología seria. El sistema topocéntrico de Buenen-Polish y Nelson Pace, las fórmulas que ellos hacen o que han logrado descubrir son fórmulas que son aplicables a las regiones polares, lo que no hace pues otro tipo de sistema, ni mucho menos el sistema de casas enteros que utiliza Robert Hans, que habría que aplicar según su sistema en las regiones polares a ver si puede encontrar un criterio en la división de las casas, en su cálculo de las casas. Entonces, al aplicar en las regiones polares, lo que sí nos da el sistema topocéntrico no lo da el sistema de casas esféricas, que de alguna manera están utilizando la tradición antigua. Yo diría más folclórica que tradicional, ya que toman simplemente en cuenta la interacción de un horizonte esférico con la eclíptica, y en las regiones polares se llega a unos resultados absurdos. Simplemente es cuestión de hacer los cálculos y para que se pueda ver. En las regiones consideradas sobre el Ecuador hasta el círculo polar, 66 grados 33 minutos norte y sur, el topocentrismo obtiene en su cálculo las mismas casas que otros sistemas esféricos. Pero en los sistemas esféricos que utilizan los anteriores cálculos de casas, hay problemas justamente por lo inexacto y lo deficiente que tienen pues en sus matemáticas y en la aplicación al cálculo de las casas astrológicas. Ahora, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una carta astral calculada en el círculo polar 66 grados a las 18 horas, el horizonte, el horizonte esférico coincide exactamente con la eclíptica y allí no se puede establecer cúspides ni domificar planetas. Esto tendría que Robert Hans y otros astrólogos verificarlo y se van a dar cuenta pues de que no se puede ni establecer cúspides en ese círculo polar ni domificar los planetas. Ahora, y en la latitud geográfica 70 grados norte, por ejemplo, va a faltar la función ascendente. En 4 signos enteros y en una latitud geográfica 79 grados norte falta la función ascendente. En 8 signos íntegros. De tal manera que en esas latitudes algún nacimiento no tendría ascendente, en varios signos y en los cálculos del modelo horizontal de casas tampoco. Y para todos los sistemas de casas anteriores al sistema topocéntrico, incluso los más antiguos, con mayor razón, ya, estos sistemas de casas sobre la esfera, que es el caso de las domificaciones tradicionales que les estaba mencionando, el ascendente a cierta hora del día y en la región del círculo polar comienza a retrogradar en el mismo signo, es decir, no tiene la función de ascensión. Y eso simplemente es cuestión de llevarlo a la práctica, hacer los cálculos necesarios y los astrólogos que toman en cuenta la domificación antigua se van a dar cuenta justamente y van a tener un problema y no van a saber cómo resolverlo. Porque a cierta hora del día, el meridiano, al entrar en la zona circumpolar, cae bajo el horizonte esférico y así distorsiona completamente las casas, ya que se sabe pues que el medio cielo nunca puede caer debajo del horizonte temporal. Algunos llevan el ascendente al signo opuesto y haciéndolo retrogradar, lo que es necesariamente una visión absurda en la parte astronómica. Esto se puede demostrar matemáticamente, porque esto es un problema en que no se va a poder resolver sobre la esfera. Ningún sistema antiguo esférico de casas es capaz de solucionar estos problemas, ni siquiera aproximadamente. Mi colega Robert Hahn pudiera pues ir a la práctica y verificar esto para que se dé cuenta que usar los signos enteros pues no tiene ningún sentido
y hasta incluso podría ser una iatrogenia astrológica. Sin embargo, el sistema topocéntrico de casa sí lo soluciona y de una manera astronómica y científica. Bueno, y quisiera acabar esta pequeña disertación a modo de estudio, de investigación de mis colegas astrólogos, con lo que nos dice el maestro Serge Renaud de la Ferrière en los grandes mensajes, eh, dado que tiene una visión cosmobiológica de la vida, y me parece muy importante, interesante lo que nos menciona, ya antes de haberse descubierto, por así decirlo, el sistema de casas topocéntricas. Él dice así en los grandes mensajes en la página 77, si se habla de desigualdad de las casas, sabemos que es únicamente por la construcción de los planos imaginarios, gracias a la proyección sobre el ecuador que no es su base. Los antiguos concebían los temas astrológicos trazados sobre la orto vertical y toda la aridez de esta cuestión se suprime con la proyección estereográfica de nuestra esfera. Una visión, me parece, muy profunda de resolver el problema de las casas astrológicas y creo que es necesario que todos los astrólogos se sumen a eso en bien de nuestra astrología, que es